recuerden de que todavía no lo hablé bien con el ingeniero Salón, pero recordemos que el día, y todavía no se cambió, y eso está en el cronograma, la otra semana, entiendo que es el jueves 27, deberíamos tener el primer examen parcial, que todavía no sabemos si va a ser. Se complicó algunas cuestiones en la facultad, por lo tanto no creo que sea presencial. Así que a mí me hubiese gustado probar antes con la evaluación por tema. ¿Se acuerdan que teníamos una evaluación por tema? Que al final, digamos, no la pudimos realizar, así que la idea es que hasta ahora no se cambió nada. Pero bueno, deberíamos tener un examen parcial la otra semana, ¿sí? A mí me hubiese gustado probar antes. La evaluación por tema había quedado para, mal no recuerdo, donde entra el práctico 1, 2 y 3. Ahí ya me fijo yo, digamos, a ver. Era para mañana a la noche, ¿no, profe? Este viernes a la noche. Claro, había quedado para el viernes a la noche, digamos, ¿sí? A mí me gustaría que más allá de que sea, digamos, más allá de la evaluación por tema, a mí me gustaría, más allá de que implique una nota, obviamente, no me importa tanto en este momento, bueno, sí, obviamente va a importar, digamos, después la nota, pero me importa que nosotros podamos en algún punto saber cuál es la metodología que vamos a utilizar, ¿se entiende? O sea, la metodología que vamos a usar va a ser la siguiente. O sea, ustedes van a entrar el viernes a la noche, si estamos de acuerdo, digamos. Lo que pasa es que yo no había confirmado la fecha. Pero como el parcial es la próxima semana, creo que es el jueves, el 27, a mí me gustaría que el viernes a la noche hagamos la evaluación por tema para que ustedes vean cuál es la metodología, ¿sí? La metodología sería la siguiente. Se va a habilitar el viernes a la noche, si estamos de acuerdo, a las 9 de la noche, será media hora. Se va a habilitar, digamos, una evaluación. Ustedes van a tener que entrar por el Moodle, van a bajar un archivo donde va a haber un problema. Van a resolver el problema en su hoja y la idea es la siguiente, y presten atención ahora. Digamos. La idea es de que ustedes puedan sacarle una foto o escanearlo. Lo mejor sería que ustedes puedan escanearlo, ponerlo en un PDF y subir ese PDF con la resolución, digamos, del problema otra vez a la plataforma. ¿Se entendió? No sé si van a sacar la foto, eso lo pegarán en un Word, lo transformarán en PDF y lo subirán, o escanearán o tendrán un escáner, no sé, digamos, pero lo que quiero es de que en algún punto la idea es ustedes resuelvan el problema, puedan escanearlo, eso significa sacarle una foto, si quieren le saco una foto, eso lo ponen a la foto, lo ponen en un Word, lo transforman a PDF y ese archivo lo deberían subir de nuevo. Obviamente que el examen va a ser, vamos a hacer de cuenta, media hora o 20 minutos. Sí. Ahí si los chicos dejaran el Khan Scanner, pueden armarlo directamente en PDF. Claro. La Claro, exactamente. Exactamente. Buen aporte, digamos, ese. Sí, hay, digamos, aplicaciones donde pueden escanear. Pero yo no sé si le están tomando así a ustedes o no. Capaz que ustedes los tienen mucho más aceitado, digamos, el tema. Yo estoy gastando palabras con esto. Pero sí, hay una aplicación. Venimos rindiendo así alguna materia. ¿Cómo? Venimos rindiendo así alguna materia. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para los que no vienen rindiendo así, entonces
A mí me gustaría que sea ese ejercicio, que hagamos ese ejercicio. Entonces ustedes van a bajar el archivo, van a resolver en su hoja, eso le sacaron una foto, lo escanearán, en PDF quiero que suban, digamos, de nuevo el archivo y la resolución, y con eso concluimos, ¿sí? Entonces lo ideal sería que el viernes hagamos esa prueba, más allá que una evaluación por tema, que no nos vaya más de media hora, me gustaría que probemos eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque, insisto, el viernes que viene, nosotros, el jueves, entiendo, en horario de la práctica, debería ser el parcial, ¿sí? Después se nos va a complicar más, digamos. Entonces, como acá el compañero dice, ya vienen ustedes rindiendo de esa forma, me gustaría practicar de todas maneras, porque nunca he practicado con tantos alumnos, digamos. Entonces me gustaría que sea así, ¿sí? Profe, Sí. cuando nosotros nos toca rendir de esa metodología, el examen, por ejemplo, si dura 30 minutos, nos dan 5 a 10 minutos para que saquemos foto y lo carguemos al archivo. Claro, exactamente. Así va a ser, digamos, en este caso. ¿Sí? O sea que nosotros ya le diremos que el examen, o sea, si un coloquio debería durar 20 minutos, unas cosas por el estilo. O sea que tendrán 10 minutos hasta que le saquen la foto, pero me gustaría probar esta metodología el viernes, ¿sí? Entonces el viernes, yo de todas maneras voy a mandar mensaje al grupo, el viernes a las 9 de la noche vamos a tener la primera evaluación por tema, entrarían los 3 primeros prácticos, sería un problema sencillo, lo que a mí me importaría es probar la metodología, nunca he probado tomar de esta forma con tantos alumnos. Generalmente yo tengo 40, 30 alumnos, entonces es como que mucho más sencillo, digamos. De todas formas, el día que ustedes estén rindiendo, ya sea en la evaluación por tema o ya sea, digamos, en el examen parcial, vamos a abrir la misma aula de Meet para que ustedes saquen alguna duda con respecto, digamos, a lo que sería las preguntas o, en su defecto, digamos, si no pueden o si tienen algún inconveniente, ¿sí?, en subir el archivo. Bueno, sin más, si no hay más. Profe, una última pregunta. ¿En Sí. la ET solamente entraría práctica o también entra teoría? No, en este caso va a entrar práctica solamente, ¿sí? Práctica. Gracias. Así que les pido de que estemos atentos entonces el viernes, así directamente probamos. Yo insisto. Doctor, disculpe. ¿Sí? ¿Cuántos ejercicios serán? Porque no ¿Cómo? da media hora que no. Claro, ¿Cuántos ejercicios serán? No, uno. Un Uno solo. Un ejercicio. Un ejercicio. Ustedes lo podrán subir, digamos, ¿sí? Pero nunca probé con 120 alumnos. Entonces, por eso quería probar antes. Entonces, vamos a tomar el viernes. Y en teoría, yo insisto, en la facultad, digamos, se complicó un poco el tema de la entrada. La idea con el ingeniero Salón es que queríamos hacer presencial el parcial. Me hace que no se va a poder, entonces va a tener la misma metodología esta que vamos a implementar el viernes, ¿sí? Entonces les pido, por favor, que estemos atentos por cualquier cosa. Yo, de todas maneras, voy a publicar en el grupo que el viernes a las 9 de la noche, sería la primera evaluación por tema, y el jueves siguiente, que es como habíamos pactado, estaba sería el primer examen parcial, ¿sí? Uy, se nos fue el tiempo. Bueno, entonces, pero por lo menos ya arreglamos lo más importante, que es lo que me parecía. Bueno, hoy comenzamos con un nuevo práctico. Hay una sola cosa, digamos, que a mí se me... Bueno, después se lo aclaro eso. Vamos a comenzar con el práctico, ¿sí? Ya comenzamos directamente con lo que es potencia, ¿sí? O sea, hasta este práctico entraría en el parcial, ¿sí? O sea, los primeros 5 prácticos son los que entran en el parcial. Este práctico, por lo general, nosotros los vemos, digamos, al último, pero me pareció interesante cambiar, en realidad, de
En realidad el orden, porque lo que suele suceder es de que uno ya tiene, digamos, en mente lo que sería un poco lo que sería potencia, porque vamos a ver lo que sería potencia, que serían SCR, DIAC y TRIAC, ¿sí? Entonces, como ya venimos viendo todo lo que es semiconductores, todo lo que sería en algún punto diodos, transistores, bueno, esto sería, digamos, algo muy parecido a lo que venimos viendo en cuanto a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Vamos a ver potencia y vamos a ver 3 semiconductores que son esos que están ahí, el SCR, el DIAC y el TRIAC, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vayan a los libros, vayan a los apuntes, ustedes van a encontrar esto como que es, en realidad se presenta básicamente los tiristores, ¿sí? Como una familia básicamente de semiconductores de 4 capas, P, N, digamos, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a encontrar y ese va a ser el que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en general, nosotros vamos a estudiar este tipo de dispositivo. Tenemos 4 capas y vamos a estudiar básicamente el que es el SCR, el DIAC y el TRIAC, ¿sí? Bueno, vamos a ver que este tipo de semiconductores básicamente se puede utilizar para controlar potencia en corriente alterna para diferentes cargas. Ustedes van a ver que los variadores de la intensidad lumínica generalmente pueden estar implementando algún tipo de dispositivo esto. Esto puede servir para el control de velocidad de motores eléctricos, como ser de los motores universales, ¿sí? Puede ser en un lavarropa, puede ser, digamos, en algún electrodoméstico o algo, podría, digamos, llegar a controlar la velocidad del motor, como así, o sistemas de encendidos, entre otras cosas, ¿sí? Digamos que es un dispositivo que se utiliza bastante, digamos, ¿sí? Bien, el primero que vamos a ver va a ser el SCR, ¿sí? El SCR, digamos, ustedes van a ver ahí a la margen, en el margen derecho, digamos, que tenemos básicamente lo que es el dispositivo. Ustedes fíjense que en este dispositivo es justamente el que nosotros tenemos aquí, digamos, básicamente, ¿sí? Este que está acá. Dicen que es como un diodo. Ese diodo, en realidad, digamos, es un dispositivo que tiene, obviamente como es un diodo, va a tener lo que es el ánodo, el cátodo y básicamente va a tener una compuerta que me va a permitir básicamente encenderlo o apagarlo. Básicamente cuando decimos que va a estar encendido o apagado es este dispositivo puede actuar en un principio como una llave que se abre o que se cierra. Eso es lo básico del SCR, ¿sí? Ahora, por otro lado, ustedes pueden ver que en realidad el dispositivo tiene, digamos, las 4 capas. Tenemos una P, tenemos una N, tenemos una P y tenemos una N acá, ¿sí? Entonces, fíjense que están las 4 capas ahí, tal cual como nosotros veníamos en algún punto anticipando, digamos, esto, ¿sí? Ahora, básicamente, si es una capa del estilo, entonces, habíamos dicho que si es PNPN, digamos, ¿sí? Bien. Si uno se pone a estudiar un poco más en profundidad lo que sería, digamos, el dispositivo en sí, ustedes ya vieron, digamos, dispositivos que tienen, digamos, uniones PN, digamos, ¿sí? Y básicamente lo que podemos ver es de que si uno analiza, por ejemplo,
Fíjense en que acá está de nuevo el ánodo, está el cátodo y está la compuerta en algún punto, ¿sí? Pero si yo analizo, digamos, estas tres capas, yo lo que obtengo acá en este sentido es un PNP. O sea que en realidad yo lo que voy a obtener acá es básicamente un transistor con esas características. Si yo llego a hacer el análisis de la otra capa, acá esta que estoy marcando acá, nosotros tenemos un NPN. O sea que acá yo lo que obtengo es otro transistor que es precisamente el que aparece ahí. Entonces fíjense en que nosotros tenemos que el modelo del SCR es básicamente, tenemos un ánodo, tenemos un cátodo, la compuerta, y lo podemos representar básicamente como si fuesen dos transistores que están conectados más o menos de esa forma. Como ya dijimos en un primer principio, lo que nosotros podemos decir más allá del modelo, que si nosotros tenemos un SCR, el SCR puede actuar tranquilamente como si fuese en un primer momento una llave, ¿sí? Esa llave me va a permitir la conducción de la corriente o no. Y recuerden que el modelo es como el de un diodo. Bueno, esto sería como un diodo controlado. Lo que me permitiría en algún punto es que la corriente circule en un solo sentido, como hacían los diodos, ¿sí? Ese, digamos, que sería a grandes rasgos lo que, la descripción de lo que sería el SCR. Fíjense en que el SCR lo que tiene en cuanto al funcionamiento, acá lo que me dice en esta filmina es de que un pulso de corriente IG, ¿sí?, activa el transistor Q2, cuya corriente es el colector de Q1, y que se activa y conduce produciendo la corriente IA y que se suma a IG, aumentando IB2, que aumenta IC2. Bueno, traducido al español eso, digamos. Yo puedo, fíjense, yo tengo la compuerta de este lado. Si yo coloco una corriente, o mejor dicho, tengo un pulso de corriente en realidad, ¿sí? Ese pulso de corriente lo que me va a permitir, digamos, mediante la IG, ustedes fíjense en que esta IG en un principio sería la corriente de base del transistor Q2. Estamos suponiendo de que tenemos una diferencia de potencial B más acá y obviamente que tenemos masa, o sea, una diferencia de potencial mayor, digamos, en lo que sería el ánodo, ¿sí? Entonces este pulso de corriente me va a permitir en algún punto que circule esta corriente de colector, que es la corriente de base del primer transistor. Esa corriente de base va a hacer que la corriente circule entre emisor y colector, digamos, de lo que sería el primer transistor que nosotros veíamos. Y si este pulso desaparece en algún punto, nosotros vamos a ver que esa corriente que en un principio estaba circulando se va a inyectar, digamos, a la base y en algún punto, por más que el pulso desaparezca, va a haber una circulación de corriente entre lo que sería ánodo y cátodo, básicamente. ¿Sí? Entonces acá estaría actuando el SCR en un principio como una llave cerrada. Pero acá lo que estamos viendo, o lo más importante, es de que si yo tengo un pulso de corriente, ¿sí?, el dispositivo básicamente queda activado y por más de que desaparezca el pulso, lo que va a suceder es que se va a seguir, digamos, con la conducción de la corriente, ¿sí? O sea, yo solamente necesito un pulso de corriente para activarlo y obviamente que si desaparece el pulso, la corriente obviamente va a seguir, digamos, circulando por este dispositivo. Pero ahora veamos cuáles son básicamente las formas de encender. Cuando yo digo de encender un SCR, quiere decir cuáles son las diferentes formas para que, si yo tengo una diferencia de potencial, obviamente entre ánodo y cátodo, obviamente acá tengo una resistencia y acá tengo una diferencia de potencial B1, para que circule corriente entre ánodo y cátodo, cuáles son las diferentes formas de encenderlo o de que conduzca esa corriente. Una primera opción que yo puse acá es por tensión, ¿sí?
¿Qué significa por tensión? Por tensión significa de que si yo coloco una... Recuerden que esto en un principio es como una llave abierta, digamos, ¿sí? Es como una llave abierta. Lo que ustedes van a ver es de que ustedes van a obtener entre ánodo y cátodo una diferencia de potencial delta de B. Si esa diferencia de potencial que yo coloco entre ánodo y cátodo es obviamente mayor a una diferencia de potencial que vamos a definir más adelante, pero que la vamos a denominar B sub X, directamente el SCR entra en conducción. O sea, se produce, digamos, una corriente eléctrica entre ánodo y cátodo sin la necesidad de que yo lo active con un pulso de corriente. O sea que este sería, en un primer principio, la primera forma básicamente de lo que sería activarlo al SCR, ¿sí? Después vamos a ver, cuando vemos la curva del SCR, cómo se llama esa diferencia de potencial. Otra forma de encendido que también es muy particular en este tipo de dispositivo es lo que en algunos libros van a encontrar como la derivada de la tensión. O sea, la variación de tensión entre ánodo y cátodo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ustedes fíjense de que el SCR es un dispositivo básicamente de uniones PN, ¿sí? Nosotros no hemos visto en profundidad este tema, pero en realidad lo que ustedes deben entender es de que las uniones PN, pero por ejemplo en los transistores, ¿sí?, presenta, digamos, una cierta capacitancia, digamos, ¿sí? O sea, tiene como una pequeña capacitancia, o se modela como una pequeña capacitancia. ¿Eso qué significa? De que en la capacitancia, obviamente, dependiendo de la variación de la magnitud eléctrica, puede haber circulación de corriente, digamos. O sea, puede haber circulación de corriente, básicamente, entre uniones PN, ¿sí? Y eso generalmente en los transistores pasaba cuando yo tengo, por ejemplo, variaciones o sea, cuando hablamos de amplificación, yo le colocaba, digamos, una señal, obviamente, en la entrada del transistor, digamos, básicamente en la base. Cuando esa señal tiene cierta frecuencia, o es a muy elevada frecuencia, esos capacitores pueden actuar como cortocircuito, digamos. Obviamente que ya el transistor deja de comportarse como nosotros queremos que se compare, que trabaje, básicamente. Y entonces, digamos, tienen esa capacitancia. Bueno, las uniones PN del SCR también actúa como un capacitor, ¿sí? Como una capacitancia. Si la variación de tensión, obviamente, con respecto al tiempo, es mayor a un valor prefijado, digamos, en el SCR puede llegar a conducir, ¿sí? Esta ecuación acá sale básicamente de la ecuación, ¿se acuerdan que ustedes tenían que Q era igual a C por B en un capacitor? Bueno, la derivada de Q con respecto al tiempo de la corriente y la derivada, teniendo que la capacitancia es constante, me queda la derivada de B con respecto al tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que, y esta expresión estaría dada para la capacitancia, obviamente, que hay, digamos, implícita en el SCR. O sea, una variación de tensión con respecto al tiempo me produciría una corriente que puede dejar al SCR conduciendo, básicamente, ¿sí? Cuando ustedes vean el modelo de SCR, en algún punto, si es que simulan, van a ver de que está el parámetro es delta de B con respecto al tiempo, ¿sí? Generalmente no lo usamos, pero por lo menos decimos cuál es una de las opciones para disparar, ¿sí? Bueno, la otra opción, digamos, que hay para dispararlo, y esto es muy teórico también, es por temperatura, ¿sí? Ustedes fíjense en que, como habíamos dicho, si nosotros estudiamos básicamente lo que sería el SCR en profundidad, mejor dicho, si nosotros estudiamos lo que son los transistores en profundidad, teniendo en cuenta de que el SCR lo podemos modelar como si fuesen dos transistores conectados, por eso hablamos del transistor, ustedes fíjense de que si yo tengo este transistor que está acá,
yo le coloco una diferencia potencial, ustedes fíjense en que lo que nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que es, digamos? Acá nosotros tenemos básicamente un diodo que está polarizado básicamente en inverso, digamos, ¿sí? Entonces nosotros generalmente no estudiamos esa corriente que circula en ese diodo que está polarizado en inverso, pero en algún momento hablamos de que había como una corriente de saturación que era muy chica, digamos. Entonces el modelo de transistor, un poco más real del que nosotros hemos visto, nosotros podemos encontrar dentro del transistor, obviamente, como una fuente de corriente. Esa corriente, en realidad, se comienza a elevar en función de la temperatura. Por ejemplo, si la temperatura, como dice acá, crece 14 grados centígrados, esta corriente termina siendo el doble. Entonces, esa corriente que está implícita, digamos, en el transistor o dentro del transistor, si la temperatura es muy elevada, puede ser tan grande que en realidad me pueda llegar a inyectar corriente o me pueda llegar a disparar, digamos, el transistor, ¿sí? Entonces, esa es otra de las opciones que en realidad ustedes van a ver que puede llegar a dispararse el transistor, que generalmente ustedes lo van a encontrar también en los libros. Y por último, que en realidad esto no vamos a decir demasiado porque ya lo explicamos, en realidad es cuando tenemos un pulso de corriente en lo que sería la compuerta. Recuerden que nosotros vimos que si nosotros tenemos un pulso de corriente, podemos activar básicamente lo que sería el SCR y si desaparece el pulso, obviamente el el SCR quedará en estado de conducción, ¿sí? Ustedes fíjense que acá tenemos un gráfico donde más o menos ustedes van a ver que los circuitos van a ser más o menos de este estilo. Entonces nosotros vamos a tener una fuente de alterna, obviamente por acá nosotros vamos a tener una carga y el SCR generalmente conectado de esta forma. Entonces fíjense, se le da un pulso al SCR y ya estaría conduciendo, digamos, básicamente lo que sería una corriente I y circulando por lo que sería la carga, ¿sí? Bien, entonces fíjense en que en algún punto vimos que tenemos cuatro maneras, algunas las mencionamos, de dispararlo. O sea, por tensión, se puede disparar también por temperatura, por variación de tensión con respecto al tiempo. Por ahí esa era importante mencionarla porque cuando ustedes, si pueden simular, en algún momento van a ver que está el parámetro ese delta D con respecto al tiempo y obviamente el pulso de corriente, ¿sí? Bien. ¿Cómo nosotros, si bien ya vimos a grandes rasgos cómo nosotros podemos prender un SCR y vamos a profundizar un poquito más cómo prender ese SCR, veamos cómo podemos llegar a apagarlo, ¿sí? Si el SCR ya está en estado de conducción, lo que hay que hacer para apagarlo, obviamente que, y eso lo vamos a ver mejor con la curva, que va a ser la siguiente filmina, pero acá ya vamos adelantando algo, si esta llave se cierra acá, obviamente que lo que va a producir va a ser una corriente entre ánodo y cátodo, si es que yo, por ejemplo, le apliqué un pulso. Si esta corriente disminuye, obviamente, a un cierto valor, que se va a llamar la corriente de mantenimiento, este SCR deja de conducir. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para que deje de conducir? La corriente esta se desvía en realidad por una llave que está en paralelo con el SCR, de tal manera de que la corriente disminuya menor a un valor prefijado que tiene, digamos, el SCR y que por lo tanto, digamos, cuando disminuye ese valor, el SCR vuelve, digamos, a permanecer en estado de no conducción, podríamos decir. Entonces, esa sería la forma de que el SCR no conduzca. Poner una llave en paralelo o una de las formas, ¿sí? Poner una llave en paralelo y disminuir la corriente entre ánodo y cátodo a un valor mucho menor que IH para que el SCR ya no conduzca.
Pero como ustedes ya saben, o como ya venimos viendo más o menos, lo que podemos ver también es de que así como los transistores y los diodos y los MOSFET tienen, digamos, una curva, el SCR también, ¿sí? Y la curva del SCR que van a ver es precisamente como la que están en el lado derecho de la filmina. Ustedes fíjense de que nosotros acá tenemos ¿esto qué significa? Esta es la corriente del SCR, la corriente entre ánodo y cátodo, y obviamente que esta va a ser la tensión entre ánodo y cátodo. O sea, si nosotros vemos al SCR de esta forma, ¿sí? Ustedes van a ver que esta es la corriente I y la diferencia de potencial obviamente va a ser este B. Entonces fíjense en que cuando nosotros o se grafican, digamos, la respuesta del SCR en función de las curvas, obtenemos eso. El primer análisis que los libros generalmente hacen es cómo se comporta la curva cuando esta I sub G es igual a 0. Y esa es la curva que nosotros tenemos de este lado. Fíjense que acá tenemos cuando I sub G es igual a 0. Entonces, cuando I sub G es igual a 0, nosotros tenemos esa curva. En esa curva nosotros podemos ver básicamente lo siguiente. Si bien está amplificado, pero van a ver que la corriente, esta I sub H, en realidad es una corriente muy del orden de los miliamperes. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando la corriente del SCR baja a un valor más chico que I sub H, el SCR dejaba de conducir? Bueno, ese I sub H es el que está acá, digamos, que es generalmente en el orden de los miliamperes y se denomina corriente de mantenimiento, ¿sí? O sea, cuando la corriente entre ánodo y cátodo es menor a ese valor, el SCR deja de conducir. Por otro lado, acá tenemos una diferencia de potencial justamente en el codo, ¿sí? Esa diferencia de potencial, en este caso, esto está sacado del Floyd, ¿sí? Lo llamó BR y en realidad es el voltaje de ruptura. ¿Se acuerdan que también le dije que el SCR puede conducir cuando la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo es mayor a un determinado voltaje? Cuando es mayor al voltaje de ruptura, en este caso, comenzaría a conducir directamente, ¿sí? Entonces fíjense en que si bien nosotros tenemos que este I sub H en realidad es una corriente de miliamper, ustedes fíjense en de que si yo llego a disparar, digamos, al SCR, las corrientes en realidad comienzan a crecer, obviamente, de forma muy rápida. Digamos. Si está pendiente en algún punto, podría pensar que se debe, digamos, a una resistencia interna, digamos, que tiene el semiconductor, ¿sí? Pero fíjense en que esta corriente comienza a crecer de forma abrupta. Ahora, ¿qué es lo que sucede si esta IG ya deja de ser, obviamente, 0 y uno comenzaría a tener cierto valor? O sea, si yo ahora esta I sub G ya tiene un valor determinado. Ustedes fíjense en que eso se puede expresar en este lado, digamos. Fíjense en que nosotros tenemos que, acá tenemos la I sub G igual a 0, que sería esta curva, y ahora tenemos una IG1, después tenemos una IG2, o sea, tenemos 3 curvas. Fíjense en que el extremo de la curva sería justamente como la rodilla o el codo de la curva, ¿sí? Fíjense en que es como que se va corriendo hacia la izquierda. Eso significa que el voltaje, vamos a decirlo así, de ruptura para cada situación, digamos, o para cada corriente IG, digamos, que es menor. Eso significa que nosotros estamos disminuyendo esa diferencia de potencial por la cual, digamos, el SCR llega a dispararse. O sea que tenemos una probabilidad más grande de dispararlo o tenemos que superar una diferencia de potencial cada vez más chica para disparar, ¿sí? Lo que tiene también implícito eso es de que si bien no es una gran variación, pero también ustedes fíjense de que varía la corriente que sería de mantenimiento. O sea, a medida de que yo hago
que el I sub G es mayor, la corriente de mantenimiento también va decreciendo en algún punto, ¿sí? Y fíjense que para las diferentes curvas, nosotros tenemos entonces los que son las tensiones de mantenimiento. Vemos que para cada una de las curvas tenemos, para cada una de las corrientes I sub G tenemos una curva determinada, y vemos también que se modifica lo que sería el I sub H, que sería la corriente de mantenimiento, ¿sí? Bueno, acá solamente tenemos la corriente de mantenimiento, acá en esta que nos decía que en algún punto se va modificando. Ustedes fíjense en esta zona, de nuevo la marcamos, pero fíjense que a medida que I sub G crece, el I sub H en realidad comienza a decrecer, digamos, ¿sí? Esa es la corriente de mantenimiento en algún punto, ¿sí? Que es la que habíamos nombrado. Pero como también esto es un diodo, o en realidad un diodo controlado, podríamos decirlo así, o tiene el comportamiento como el de un diodo, ustedes fíjense de que nosotros hemos hablado solamente de esta zona que estoy marcando, que sería básicamente la región de conducción. O sea, acá es cuando el SCR se mantiene en conducción o está encendido. Pero hay una zona en la cual, digamos, el SCR no conduce. Recordemos que esto sería como básicamente un diodo. ¿Y qué es lo que pasa al diodo? ¿Sí? ¿Cómo trabaja el diodo? Cuando la polarización es inversa, ¿sí? O en este caso, cuando la diferencia potencial de cátodo es mayor al ánodo, estaríamos básicamente como en una polarización inversa, ¿sí? Entonces, acá el libro lo llamó como región de bloqueo inversa. Ustedes fíjense de que acá nosotros lo que vamos a tener es de que la corriente, ¿sí? La corriente, sí, va a ser muy pequeña, podríamos decir que es prácticamente cero, y fíjense de que la diferencia potencial comienza a crecer. Obviamente que esto, desde el punto de vista más real, tiene, digamos, un valor, ¿sí? Un valor de diferencia potencial donde la corriente comienza a crecer abruptamente, que se llama región de avalancha inversa, que nosotros no deberíamos llegar a trabajar en esta zona, ¿sí? Esta zona en algún punto no estaría permitido. Sí, en esta zona donde en realidad el SCR se comportaría o estaría bloqueando básicamente lo que es la corriente en el circuito, ¿sí? Bien, ese BR que está en el extremo se llamaba voltaje de ruptura inversa. Hasta ahí no tenemos que llegar. Obviamente que eso está relacionado con el límite de diferencia potencial inversa que puede soportar, digamos, el SCR, ¿sí? Bueno, ya para ir a algo más práctico, que por ahí es lo que queremos hacer también, es cómo activar el SCR. O sea, fíjense en que nosotros tenemos un SCR, tenemos acá un circuito a la derecha, nosotros tenemos una diferencia potencial acá, entre este extremo, tenemos la B, acá es como que nosotros tenemos una batería, básicamente, en este extremo, ¿sí? Entonces fíjense en que nosotros tenemos una diferencia potencial. Si se activa el SCR, obviamente que va a circular esta corriente I sub A, que va a ser aproximadamente, I sub A va a ser aproximadamente lo que sería B dividido RL, ¿sí? Básicamente sería eso. Y digo que es aproximado porque en realidad acá también hay una caída de potencial en el SCR, por lo tanto, va a ser prácticamente aproximado, un valor aproximado.
Fíjense que el circuito en realidad tiene dos llaves. La primera llave me permite activar el SCR y la segunda llave lo que me permite es en realidad desactivarlo, o sea que no conduzca, ¿sí? Entonces fíjense, lo que vamos a intentar hacer es cómo nosotros vamos a trabajar con este SCR. Si yo en algún punto lo que hago es, inicialmente obviamente no hay corriente acá, pero inicialmente yo cierro, se va a producir una corriente eléctrica en este sentido, que le vamos a llamar I sub G. Fíjense que esa corriente eléctrica en algún punto lo que va a intentar es activarme el SCR. Entonces lo que ustedes van a hacer para hacer los cálculos, básicamente va a ser trabajar con lo que es esa malla o ese circuito que nosotros tenemos ahí. Acá le ponemos un ejemplo básico. Esto está utilizando, digamos, el multisim. Fíjense que si ustedes tienen, acá cierran esta llave, fíjense que ustedes pueden trabajar con esta malla que está acá, ¿sí? Con esa malla. Entonces ustedes pueden decir 6 voltios menos I sub G por Rx menos la tensión gate o compuerta cátodo. Y esto es igual a 0. Vamos a suponer que nosotros queremos disparar este SCR, pero no conocemos el valor de Rx. Entonces, ¿qué resistencia le vamos a colocar para que se dispare? Entonces, si ustedes aplican Kirchhoff en esta malla, nosotros vamos a tener básicamente lo que sería esta ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, Rx va a ser igual a, serían los 6 voltios menos la tensión gate compuerta cátodo, ¿sí? Dividido lo que sería la I sub G. Ustedes fíjense de que acá yo les puse el ejemplo de un SCR que es pequeño. Cuando es pequeño, quiero decirle que en realidad este aguanta hasta 0,8 amperes, ¿sí? Y fíjense que soporta entre ánodo y cátodo entre 30 a 200 voltios. Esto es porque en realidad este 2N5060 es una serie, o es una familia en realidad de SCR, ¿sí? Entonces, bueno, sería básicamente, esta sería la ecuación o la forma de trabajar en este caso. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor tiene B sub G y I sub G? Que ese sería básicamente lo que nosotros no tenemos o no tenemos en cuenta en este caso, o por lo menos no, en el circuito no nos dice qué valor debería tener, ¿sí? Fíjense que si nosotros vamos al modelo que nosotros tenemos internamente en el SCR, esto, los simuladores como el Multisim o Microcap, que es otro simulador de circuitos que está siendo muy utilizado porque ahora es prácticamente libre y antes se cobraba, usan el modelo Space, digamos, ¿sí? Que es un modelo de circuito que era muy conocido antes. Y fíjense que el modelo en realidad es básicamente, que es el circuito que está acá, es básicamente el circuito que nosotros describimos al principio. Están las conexiones de los transistores, obviamente que hay un par de diodos más, y está la resistencia acá entre la compuerta y el cátodo. Pero ¿para qué quería mostrarles yo esto en realidad? Porque yo quiero que ustedes vean que si ustedes analizan lo que es la gate, o sea, la compuerta, ustedes siguen la compuerta y analizan lo que sería el cátodo, ustedes fíjense que acá tenemos una diferencia de potencial de lo que tenemos cuando está conduciendo entre la base y lo que sería el emisor del transistor. O sea que la diferencia de potencial gate cátodo, ¿sí? Debería ser aproximadamente 0,7 voltios. En realidad no es aproximadamente 0,7 voltios. Ustedes saben que esta diferencia de potenciales entre gate y cátodo puede variar, digamos, un poco con la temperatura. Es prácticamente un diodo, pero está alrededor de ese valor, digamos, ¿sí? Cuando ustedes se fijan en el datasheet, le va a salir que para que el dispositivo conduzca,
La diferencia potencial se encuentra entre 0,8 a 1,2, que es prácticamente la diferencia potencial que yo voy a encontrar entre base y emisor de este transistor. Se encuentra entre 0,8 a 1,2. Pero esa es la diferencia potencial de disparo que se le llama. Así como me da la diferencia potencial de disparo, me da también lo que sería una corriente de disparo, que también se puede encontrar entre 200 a 350 microamperes. ¿Esto qué significa? Que si yo le aplico esa diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, este ya va a conducir directamente. Cuando ustedes se fijan en los valores que están en multisin o microcap, básicamente van a ver que son los mismos valores, ¿sí? que básicamente están los GA. O sea, lo quiero decir de que obviamente el simulador utiliza esos valores para modelar el sistema, ¿sí? Entonces, fíjense, volviendo de nuevo otra vez, teniendo en cuenta o suponiendo que en realidad la diferencia de potencial entre lo que sería el cátodo, entre la gate, digamos, y el cátodo es 0,8, esto estamos sacando de la hoja de datos, o suponiendo que más o menos es la diferencia de potencial, y que la corriente, en realidad que va a circular acá, es la de disparo, la que yo necesito para que el SCR se dispare, que es también sacada, que son estos, los 200 microamperes. Vamos a ver de que este era la I sub G y esto era el B gate. Vamos a ver de que la resistencia eran los 26.000 ohmios. El valor comercial que ustedes van a encontrar son 22 y 27. Ya ustedes recuerden, como vieron en física 2, de que el valor comercial de la resistencia no puede ser cualquier valor, sino que hay, o sea, los dos valores pueden ser eso. ¿Cuál le colocaríamos, obviamente, al circuito? Fíjense que acá les hice la simulación colocando en RX un valor de 22 y acá un valor de 27. Obviamente que si yo le coloco un valor mayor, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente? Le coloco un valor mayor, la corriente va a disminuir. Entonces fíjense en que acá la corriente, esta I sub G, es menor que la corriente de disparo, digamos, porque estoy aumentando aún más la corriente. Entonces fíjense en que acá en este caso el dispositivo no se dispara. Acá la I sería prácticamente 0. Fíjense que cuando le pongo un valor aún menor que el que yo había calculado, eso significa que ahora la IG va a ser aún mayor que la que yo había propuesto, digamos, inicialmente. Por lo tanto, fíjense que ahora sí se dispara. Y la corriente, en este caso, que habíamos dicho, esta corriente va a ser aproximadamente los 28 voltios divididos los 270 ohmios. No es exactamente igual porque acá había una pequeña caída en la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces fíjense que ya de esta forma ustedes tienen un ejemplo o la forma de disparar lo que sería un SCR en continuo. Pero también estos dispositivos nosotros los podemos usar lo que sería básicamente en alterna. Ustedes fíjense que yo ahora les puse a esto una fuente en alterna. Ustedes fíjense que acá está el SCR, obviamente que acá está la carga. En este caso podría ser tranquilamente, pero vamos a suponer que yo en realidad tengo, bueno, acá le puso 120, nosotros podríamos tener 220 voltios en alterna. Y esta resistencia podría ser, pero por ejemplo, la resistencia de algún sistema que entrega calor, digamos, a un ambiente, digamos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer con este potenciómetro, es básicamente regular la cantidad de energía que va, o la corriente que va, o la diferencia potencial que va a circular por RL y por lo tanto calentará más o calentará menos. Eso vamos a hacer un análisis un poquito más, bueno, no sé si más detallado, pero por lo menos ustedes están capacitados como para hacer las cuentas, porque esto es muy parecido a lo que nosotros vimos en el práctico 1, cuando nosotros veíamos diodo, digamos, ¿sí?
Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede acá? Acá hay una corriente alterna. Acá en algún momento va a haber una diferencia potencial que se llama, que tiene la polaridad más menos, y esto va a intentar, obviamente, imponer una corriente I que va a ir en este sentido. En el otro semiciclo, esto va a ser menos más, y el dispositivo, o mejor dicho, la fuente, va a intentar imponer una corriente en este sentido, que vamos a denominar I. Lo que va a pasar en el SCR es de que, obviamente, cuando la I tenga este sentido que nosotros acabamos de poner ahí, obviamente que acá lo que va a hacer el SCR va a conducir, o sea, va a actuar como un cortocircuito. Un cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito ahí. Va a actuar como un cortocircuito. Y cuando nosotros tengamos una corriente en este sentido, va a actuar como un circuito abierto, básicamente. O sea que acá va a ser un circuito abierto. O sea que solamente va a conducir, obviamente, cuando tenga la polaridad más menos. Vamos a suponer que, recordemos que esto es en realidad de esta forma, ¿no? La diferencia potencial tiene como un valor, un semiciclo positivo, vamos a suponer, que sería el verde, y obviamente que también tiene un semiciclo que sería negativo, que sería, digamos, en este caso el rojo, ¿sí? Entonces fíjense en que va a intentar imponer la corriente en un sentido, ahí va a circular, cuando sea el otro sentido, no va a circular corriente por la carga, ¿sí? Si no entienden algo, llegó el momento de preguntar, ¿no? Entonces, esto lo van a encontrar mucho, digamos, en el Floyd. Si ustedes aprenden lo que yo les vengo diciendo, ustedes van a ver de que van a poder tranquilamente ver cómo es el comportamiento de los otros dispositivos, ¿sí? Acá no dijimos nada, pero en realidad este diodo que está acá, este diodo, en realidad me bloquea, ¿sí? Cuando, digamos, la diferencia potencial negativa, o mejor dicho, cuando tiene la polaridad menos más, en algún punto me está bloqueando, digamos, básicamente esa diferencia potencial, ¿sí? Acá, pero por ejemplo, cuando era menos más, en realidad impide el voltaje negativo, que ese voltaje negativo se aplique básicamente, obviamente, en la compuerta y me pueda estropear el dispositivo, ¿sí? Ustedes fíjense una cosa. Vamos a suponer en un primer principio que este diodo está justo acá en el extremo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? Obviamente, en lo que sería este punto y este punto. Si yo tengo que este está en el extremo, la diferencia potencial debería ser 0. Obviamente siempre analizando en el semiciclo que conduce, que lo hemos llamado semiciclo positivo, ¿sí? Cuando esto es más y esto es menos. Cuando esto es más y esto es menos, ustedes fíjense en que esto va a intentar imponer una corriente hacia allá. Nosotros tenemos una diferencia potencial 0. Entonces básicamente actúa como un circuito abierto. Ahí no conduce. Entonces ahí no conduce. Pero, obviamente que lo que va a suceder acá es de que si yo ahora uso una porción de lo que es la diferencia de potencial, o mejor dicho, si yo muevo un poco el potenciómetro, la corriente que va a circular me va a generar una diferencia de potencial acá entre, digamos, los extremos. Vamos a suponer que no se disparó, pero me va a generar, y esa diferencia de potencial, obviamente,
si nosotros hacemos Kirchhoff, debería superar obviamente también la diferencia potencial de conducción del diodo. Suponiendo que es ideal, ¿sí? Esta diferencia potencial cae directamente acá, y lo que hay que ver es que si esa diferencia potencial alcanza para dispararlo al DSCR. ¿Cómo se explica eso? Vamos a suponer que nosotros tenemos una diferencia potencial V sub X. ¿Se acuerdan de que yo les dije de que el SCR tiene que tener entre compuerta y cátodo una cierta diferencia potencial, que es la que utilizamos anteriormente para hacer las cuentas para llegar a disparar, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos eso, nosotros vamos a ver lo siguiente. O sea, esa sería la diferencia potencial V sub X, la que es necesaria para que en algún punto se dispare. Si yo comienzo, obviamente, a mover el potenciómetro y agarro una diferencia potencial, la diferencia potencial en esa porción, obviamente que también va a ser senoidal. Entonces va a ser senoidal, va a tener esta forma, digamos. Yo obviamente voy a comenzar a mover más, a darle más resistencia para que esta diferencia potencial sea grande, de tal manera de que en algún punto lo que va a hacer es tocar lo que sería o llegar a lo que es la diferencia de potencial V sub X. En ese momento en el cual llega la diferencia de potencial V sub X, el SCR se dispara. Cuando se dispara, obviamente es cuando este llegó, obviamente, a la mitad de lo que sería, recuerden de que todo este periodo que está acá, o todo este tiempo, recuerden que todo este tiempo es la mitad del periodo, digamos. ¿Sí? En la mitad del periodo, porque recordemos de que esto es una senoidal, y esa es solamente la porción donde conduce. Si esto llegó a la mitad, ustedes fíjense en que se llegó a disparar el SSR en ese punto. Y eso, si ustedes podrían llegar a medir la diferencia potencial que se aplica en la resistencia, van a ver que es como esto. Se usa, obviamente, esta porción de la diferencia potencial. ¿Sí? Si nosotros en lugar de llamarle tiempo a esto, le llamamos ángulo, esta porción que está acá, vamos a llamar alfa, se denomina ángulo de conducción, que es precisamente donde está conduciendo el SCR. Y este ángulo de conducción en realidad se llama que es de 90 grados. Fíjense en que si yo sigo subiendo, obviamente la diferencia de potencial más, ustedes fíjense en de que esto va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Y probablemente ustedes fíjense en que ahora dónde se disparó o dónde superó la diferencia potencial, ya en este extremo. Entonces fíjense en que yo lo que voy haciendo es corriendo, o mejor dicho, aumentando lo que sería el ángulo de conducción. Ahora el ángulo de conducción va a ser este alfa. Podría llegar a lo que sería 45 grados. O prácticamente si yo comienzo a subir esto cada vez más, obviamente, este ángulo de conducción se va haciendo cada vez más grande y quizás llegue a que sea prácticamente los 180 grados. ¿Sí? Entonces nosotros comenzamos acá desde 90 y llegamos hasta los 180. O sea, usar prácticamente todo el semiciclo. Recordemos que no usamos el semiciclo negativo porque esto es obviamente un diodo. En el fondo se comporta como un diodo y me bloquea, digamos, ese semiciclo. Entonces lo que ustedes están viendo acá es algo bien importante. Estamos definiendo lo que es el ángulo de conducción. O sea, el ángulo donde el SCR, recuerden que podemos hablar de tiempo o podemos pasar eso a ángulo. Si hablamos de ángulo, obviamente es el ángulo donde se produce la conducción. ¿Sí? Y básicamente puede variar entre 0 a 90 grados. Un ejemplo bien interesante es lo que es un rectificador monofásico semicontrolado. Esto suena como muy sofisticado, pero básicamente es el rectificador que ustedes vieron en el práctico 1.
Solo que en realidad, en lugar de ustedes tener lo que es el transformador, tienen directamente lo que es la diferencia de potencial. O sea, ustedes antes tenían lo que era el bobinado secundario y de ahí ustedes tenían lo que era básicamente el puente rectificador. Bueno, en lugar del secundario, recuerden que este es una alterna, le pusimos una diferencia de potencial de 220 voltios. ¿Sí? O sea que básicamente esto sería, de nuevo, tenemos una fuente y acá nosotros tenemos una resistencia, que esta resistencia podría ser una resistencia que calefacciona en realidad alguna vivienda. ¿Sí? Entonces fíjense en que la tensión, esta que le vamos a llamar, bueno, que le llamo acá B sub M, es esta que ustedes ven acá. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial en BR? Vamos a suponer por un primer instante que esto, obviamente, son 4 diodos. Si son 4 diodos, obviamente la diferencia de potencial, teniendo en cuenta que los diodos son ideales, va a ser la que yo voy a marcar básicamente. ¿Sí? Va a ser esta. Esto ya lo vimos básicamente. Si esto fuese en diodo solamente. Si fuese en diodo, la diferencia de potencial básicamente es esa la que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si estos son, como dicen acá, SCR? Son SCR, obviamente que, pues fíjense en que yo acá se impuso lo que es un pulso para activar el primer SCR, el SCR1. Entonces fíjense, cuando esto está con la diferencia de potencial más menos, obviamente si no está activado el SCR1 ni el SCR2, estos son 2 circuitos abiertos así. O sea, básicamente la fuente está desconectada de la resistencia. Pero si se activa por algún motivo, digamos, el primer SCR, ahora este se polarizaría en directo, viene por acá la corriente, ¿sí? Viene por acá. Obviamente este quedó polarizado en inverso porque la diferencia de potencial en este punto es mayor que en este. Y este va a volver acá y va a volver a la fuente. ¿Sí? Es básicamente lo que ustedes vieron en el práctico 1. La corriente tiene ese sentido. Entonces, como yo activé el SCR acá, pues fíjense en que si yo tengo, digamos, esto acá, entonces, ustedes fíjense en que lo que sucede. Mientras el SCR no está activado, digamos que no conduce esto. Pero cuando se activa el SCR, este conduce acá. Entonces, lo que le llega a la carga sería este valor. Después fíjense en que el SCR deja de conducir porque obviamente disminuye la corriente a la corriente de mantenimiento. Fíjense en que deja de conducir inicialmente y ahora le pongo, digamos, un pulso a lo que sería la 2. ¿Sí? Cuando le pongo el pulso a lo que sería el SCR2, lo que me va a pasar va a ser, digamos, muy parecido a lo que pasó con el SCR1. Fíjense que cuando le pongo este, ahora recordemos de que esto es menos y esto es más. Se activó el SCR2, la corriente viene por acá. Este se abrió, porque está por la diferencia de potenciales mayor en un extremo que en otro, y la corriente viene así. ¿Sí? Entonces fíjense, deja de conducir, acá se activa el SCR y en realidad yo estoy usando esta parte. Entonces fíjense que yo estoy usando esta porción de la diferencia de potencial en la que está cayendo, obviamente, lo que sería la carga. Eso significa que yo, si comienzo a disparar en diferentes situaciones al SCR, por ejemplo, si yo en lugar lo hubiese disparado acá en este lado, hubiese disparado acá, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado de que yo en realidad uso esta porción de la carga y si hubiese disparado acá, uso esta porción. Entonces fíjense en que la diferencia potencial va, digamos, modificándose en algún punto.
ustedes podrían llegar a calcular lo que es el valor medio de la diferencia potencial que le cae a la carga, que sería la magnitud que mide un voltímetro en continuo, ¿sí? O pueden medir la carga, pero lo más interesante es medir la potencia para que ustedes me crean, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa con, básicamente, cómo varía la potencia en la carga? Esta es una pequeña simulación, esto no tiene mucho sentido. Y acá, ustedes fíjense en que está la simulación. Acá está la simulación. Acá está, digamos, en realidad, digamos, la gráfica. Ustedes podrían calcular los valores medios y la corriente, ¿sí? Ustedes los pueden hacer eso, digamos, en Multisim. Yo no voy a hacer mucho hincapié en esto. Ustedes recuerden que si usan Multisim, ahí está, digamos, hay, digamos, como unas pinzas que le permite medir de forma constante y continua, digamos, todos los parámetros. Acá fíjense que está el valor medio de la tensión. Perdón, acá está el valor medio y acá arriba está, digamos, el valor eficaz. ¿Sí? Pero, ¿qué hubiese pasado si yo, en realidad, no calculo el valor medio, sino que calculo la potencia media, que sería la potencia que consume en algún punto, que consume el dispositivo? Eso significa que, ¿cuál es la potencia que está consumiendo en algún punto? ¿Sí? Entonces, fíjense, si ustedes calculan la potencia media, insisto, esto yo no voy a hacer porque esto ya lo vemos en, digamos, en lo que es básicamente en la primera clase. Recuerdan que nosotros tenemos una señal como esta, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes, cuando calculan la potencia, cuando integran, que es lo que hicimos, digamos, en la primera clase, ustedes tienen que integrar, obviamente, en el ángulo de conducción, ¿sí? En esta zona. Le van a integrar la potencia, que básicamente es R por I0 al cuadrado, ¿sí? Obviamente que en este caso pueden integrarlo, obviamente, entre alfa 1 y alfa 2, y la integral la multiplica por 2, porque en realidad el ciclo de la señal, digamos, comienza en este punto y termina en este punto, ¿sí? O sea que esto lo pueden multiplicar por 2 y lo van a integrar entre alfa 1 y lo van a integrar entre alfa 2 y van a hacer básicamente la integral. Obviamente que integran. El Multisim tiene un batímetro que lo pueden conectar o directamente con la pincita, van a la pincita y seleccionan, digamos, el dispositivo y les da la potencia. O sea, ustedes ya conocen lo que es un voltímetro y conocen lo que es un amperímetro. El batímetro en realidad tiene dentro, básicamente ustedes tienen que medir. Ustedes fíjense en que, para aquellos que seguramente no conocen, yo acá tengo lo que es el batímetro, ¿sí? Fíjense en que el batímetro, lo que tengo que conectar en el batímetro es la diferencia de potencial que yo tengo, obviamente, en el dispositivo con el cual quiero medir la potencia. Y fíjense en que de la resistencia sale, digamos, la corriente. O sea, yo tengo que medir la diferencia de potencial y tengo que medir la corriente. Entonces, fíjense en que entra y vuelve a salir porque conecto en serie el amperímetro del batímetro. Entonces, él va midiendo tensión y diferencia, tensión y corriente y me determina lo que sería la potencia, ¿sí? Yo en este caso hice, digamos, o le estoy mostrando esto para que ustedes vean, en realidad ustedes pueden calcular la potencia media, que es la que consume la carga, cuando tengo un ángulo, pero por ejemplo, ustedes fíjense que el ángulo de conducción acá es prácticamente 90 grados, ¿sí? Entonces fíjense en que ustedes ven que que es 3025. Si yo vuelvo a hacer el mismo cálculo tratando de, obviamente, toda la señal completa, me va a dar prácticamente el doble, me va a dar 6050, y acá prácticamente lo que medía el batímetro es prácticamente
6.000, obviamente, 6.000 vatios, digamos, o 5,99 kilovatios, que es lo que me da. O sea que es precisamente está acá, digamos, ¿sí? Con esto quiero decir de que si yo le doy prácticamente toda la señal, obviamente estoy entregando más potencia, y si yo en realidad lo que hago es tener un ángulo de conducción de 90, la potencia puede disminuir a la mitad. Y ustedes pueden hacer el cálculo, si ustedes quieren, de lo que sería el ángulo de conducción. Acá es más fácil porque en realidad ustedes fíjense en que el ángulo de conducción podría ser obviamente entre 0 a 180, y esto lo multiplican por 2, digamos, ¿sí? Sería más o menos de esa forma, digamos, ¿sí? Ustedes quieren, pueden hacer el cálculo. Yo insisto, no me detengo mucho en este cálculo porque es lo que hicimos en el práctico 1, digamos, ¿sí? Con esto ustedes estarían calculando la potencia, ¿sí?, que en realidad que se le está entregando o que está disipando en este caso la carga, ¿sí? Y obviamente si tenemos menos potencia, obviamente que esto fuese una estufa, digamos, básicamente, obviamente que estaríamos disminuyendo la energía, digamos, que está disipando, ¿sí? O sea, el calor que entregaría sería menos. Y bueno, por último, vamos a ver de que hay una opción más, digamos, que es generalmente la que ustedes van a utilizar. Ustedes muchas veces van a utilizar un circuito RC para lo que sería, digamos, el disparo del SCR. ¿Okay? Este circuito, con este circuito RC, básicamente ustedes van a llegar a disparar. Esta resistencia puede estar conectada acá o muchas veces la conectan acá, ¿sí? En cualquiera de los dos lugares debería dar un efecto similar. ¿Y cómo se comporta esto? Recordemos que la diferencia de potencial del capacitor en realidad es el que está aplicado básicamente en lo que sería la compuerta, digamos, ¿sí? Entonces fíjense en que lo que nosotros vamos a hacer en este caso va a ser lo siguiente. Si ustedes hacen un análisis de lo que es un circuito RC, que es el circuito de disparo, ustedes van a ver que ustedes tienen una resistencia y una tensión en el capacitor. Lo que ustedes están viendo, que como están en paralelo, obviamente, esta conexión con la fuente, ustedes tienen la diferencia potencial V sub R de este lado, y de este lado tienen V sub C. Ustedes vieron en física 2 que la suma de los dos, diferencia potencial, me da la diferencia potencial de la fuente, y sería el V sub S. Como esto es alterna, en realidad estos son fasores. Entonces fíjense que acá tengo VC, acá tengo VR, y la suma me da el VS. Si yo aumento por alguna razón, si se aumenta el V sub R, el V sub C tiene que disminuir, y la suma de las dos, obviamente, me tiene que seguir dando lo que sería V sub S. ¿Y qué logré al aumentar V sub R? Logré que este ángulo phi cambie, digamos, se haga aún más grande, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que veníamos diciendo? Que el ángulo phi, en este caso, ahora vamos a ver que va a ser el ángulo prácticamente de disparo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que es el ángulo de disparo que nosotros no llegamos a ver? ¿Cuál es el ángulo de disparo? Bueno, ustedes fíjense en que nosotros hemos dicho, nosotros podemos tener una diferencia de potencial, lo que sería V sub X, digamos, que es la diferencia de potencial a la que yo, en realidad, se dispara el SCR. Que vamos a suponer en un principio, justamente esa amarilla, que yo la voy a poner en otro color, para que ustedes, porque no se nota bien, digamos, o sea, esta, que está acá. Ahí tenemos el V sub X. ¿Qué es lo que logré con el ángulo de disparo? En realidad yo tengo una diferencia de potencial que habíamos llamado, yo tengo la diferencia de potencial de la fuente, que es algo parecido a esta, el V sub S, y el V sub C en realidad
termina siendo la diferencia potencial que hay en el capacitor. Bueno, acá me salió muy mal, pero la idea es que ustedes entiendan esto. Ese ángulo phi es en realidad el ángulo de desfasaje entre la señal B sub S y B sub C. Y ese ángulo de desfasaje es precisamente el que está acá en la gráfica. Acá sería phi. Ese sería phi. ¿Y cuál es el ángulo que habíamos dicho, el ángulo de disparo? Entonces fíjense en de que esta distancia es el ángulo de desfasaje. Si la diferencia potencial de C comienza a crecer, obviamente, este sería B sub C, y llega a este punto, dispara, llega a este punto, el ángulo de conducción va a ser, o el ángulo de conducción, bueno, este es phi1 y este va a ser phi. Este, recordemos que es el ángulo que es de desfasaje, y este phi, el phi1, y este phi es el ángulo de conducción. Lo que pasa es que BC, sí. Una consulta, no sé si le pasó a todo, pero se le trabó el audio cuando estaba arrancando la explicación de BX, y a partir de ahí no se entendió nada hasta que dibujó el ángulo phi. No sé si lo Bueno. repetir. Bueno, sí, vamos. sí, se cortó. ¿Sí? Sí, parece que en realidad, no sé si se trabó, digamos, acá cuando dice, quise hacer la línea esta. A ver, vamos nuevo. Ahí veamos. Bueno, este le llamamos phi1, entonces. A ver, lo que ustedes están haciendo cuando van modificando la resistencia es produciendo un desfasaje, básicamente, entre lo que es BS y BC. Ese le llamamos phi1. Es el ángulo de desfasaje. Es lo que ustedes vieron en física 2. El ángulo que ustedes tienen acá, el ángulo de desfasaje le llamamos phi1. ¿Sí? La tensión del capacitor comienza a crecer, hasta que llega a este punto. En ese punto que está ahí, habíamos dicho de que iba a ser ese punto que está ahí, o esa diferencia. Acá está el B sub X, que era la diferencia de potencial a la cual se disparaba el SCR. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes van a ver de que entonces, ustedes van a ver lo siguiente. Van a ver de que el ángulo de disparo va a ser este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá, que va a ser el ángulo de disparo, que va a ser, le vamos a llamar phi. Este phi es ángulo, bueno, el ángulo de disparo, ¿sí? Directamente, ángulo de disparo. O sea, cuando comienza o cuando se dispara, obviamente, lo que sería el SCR. Y el ángulo de conducción, ¿cuál va a ser? El ángulo de conducción va a ser este, cuando conduce. Este va a ser lo que sería el ángulo de conducción. ¿Sí? Es lo que nosotros ya habíamos dicho. Entonces, fíjese, nosotros tenemos entonces lo que es el ángulo de disparo y el ángulo de conducción, que es donde conduce el SCR. Entonces, fíjese, si yo modifico la resistencia, esta señal se va moviendo, ya sea en fase y en amplitud también. Por lo tanto, si esta señal se mueve, obviamente, vamos a suponer que esta señal se movió para acá. Si por algún motivo yo puedo hacer que esta señal se mueva para este lado, obviamente que el disparo se va a producir en esta zona. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes van moviendo una señal, el ángulo de, básicamente lo que es el ángulo de desfasaje, y el ángulo de desfasaje en este caso es prácticamente igual, obviamente, al ángulo de disparo. ¿Sí? No sé si se entiende. Tienen que recordar lo que es física 2. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, cuando ustedes vean un circuito como este, que es precisamente un circuito que dispara al SCR, ustedes van a ver dos cosas.
esta resistencia puede estar en este extremo o esta resistencia puede estar en este extremo. O sea que tenemos dos extremos de resistencia. Entonces fíjense en que en realidad esta con esta me formaría como una impedancia, me va a dar, digamos, un valor de resistencia, y cuando yo voy al otro extremo estoy usando prácticamente lo que sería todo el potenciómetro del otro lado. Entonces fíjense en que tenemos extremos, o sea, un desfasaje entre R y C, como está acá, donde si uno lo pasa a grado, o sea, esto está simulado con el osciloscopio, acá nosotros tenemos tiempo, uno puede medir el tiempo que hay acá, entre acá y acá, que sería el ángulo de desfasaje, y acá vamos a medir 34. O en realidad puede medir con el osciloscopio, estamos simulando el circuito este, ¿no? Acá, y vamos a medir acá que el tiempo pasándolo a ángulo, me da 83,9 grados. Ustedes fíjense en que, ¿cuánto es la máxima que se puede llegar a desfasar la diferencia potencial del capacitor con la de la fuente? 90 grados, es lo que ustedes ya vieron en física 2. Bueno, a mí me da esos dos extremos, ¿sí? Entonces fíjense en que nosotros tenemos esos dos extremos. Entonces esos dos extremos, lo que a mí me va a dar de que el ángulo de disparo puede ser básicamente parecido, digamos, a esos dos extremos. Acá está la simulación, más o menos. Acá está la simulación, porque acá nosotros estamos midiendo la diferencia de potencial del SCR. Entonces fíjense en que la curva blanca, fíjense en que si no conduce inicialmente el SCR, esto es como un circuito abierto acá. Entonces fíjense, yo en este punto, ¿qué es lo que mido? La diferencia de potencial de la fuente, porque la corriente acá es 0. Entonces mido la de la fuente. Entonces fíjense en que va siguiendo la fuente. Cuando la diferencia de potencial del capacitor llega a un valor determinado, el SCR se manda a 0. Entonces acá está conduciendo básicamente, acá deja de conducir y acá vuelve de nuevo a producirse la diferencia de potencial de la fuente, baja. ¿Sí? Si ustedes quieren ver cómo es, acá yo le puse una resistencia, lo que es una resistencia como en serie, para que ustedes vean, una resistencia muy chiquitita, y estoy midiendo ahí con el osciloscopio. O sea que acá estoy midiendo la diferencia potencial de la resistencia, que tiene la misma forma de la corriente, que pasa por la carga, obviamente. Entonces fíjense en que cuando la diferencia potencial del capacitor, que es esta roja, que es el BC, comienza a crecer prácticamente, el SCR se dispara. Obviamente que va a comenzar, digamos, hasta que deja de conducir acá, ¿sí? Deja de conducir acá porque acá la corriente se hace menor a lo que era la corriente de mantenimiento y se para. Después fíjense en que acá de nuevo vuelve a ser positivo. Recordemos que esto circula en un solo sentido. Vuelve a ser positivo, se vuelve a disparar y después obviamente comienza a bajar, ¿sí? Entonces de esa forma en algún punto se va trabaja lo que sería un circuito como este. Hasta acá es ya vimos todas las formas o muchas de las formas de dispararlo al SCR. Ahora vamos a ver un nuevo dispositivo que es el DIAC y después el TRIAC, que lo vamos a simplificar porque el DIAC básicamente son 2 SCR sin compuerta y el TRIAC es 2 SCR con compuerta y la forma de disparo son prácticamente las mismas que nosotros vimos y con eso cerramos. Fíjense que tenemos un nuevo dispositivo ahora que es el DIAC. El DIAC en realidad me sirve, o sea, fíjense que son, si ustedes ven acá el modelo, son 2 SCR. Uno que está mirando obviamente hacia abajo y otro que está mirando obviamente hacia arriba, ¿sí? Son básicamente así. Son básicamente así, 2 SCR. Uno que mira hacia abajo y otro hacia arriba. O sea, la única forma de dispararlo, porque como no tiene compuerta, es que la diferencia de potencial supere
obviamente, la diferencia de potencial de los extremos, que era el voltaje básicamente de ruptura. Cuando el voltaje entre los extremos del SCR sea mayor al del voltaje de ruptura, va a conducir en un sentido. Cuando sea mayor al del otro, en el otro sentido, va a conducir. Entonces, ese sería un DIAC. O sea, hemos hablado un montón de lo que es un SCR. Ahora sí, si combinamos un SCR de esta forma, ustedes ya se dan cuenta de que el SCR, en realidad, digamos, el DIAC, se dan cuenta más o menos cómo trabaja. Generalmente, esta diferencia potencial es alrededor de unos 30 voltios para que se llegue a disparar el SCR, el DIAC, perdón, y el símbolo es este que está acá. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que es un DIAC. Y un TRIAC, fíjense que el TRIAC en realidad es básicamente, nosotros tenemos lo que es un SCR hacia arriba, tenemos un SCR hacia abajo, obviamente que tenemos conectados estos extremos así, y ahora lo que hicimos es conectar, obviamente, lo que serían las compuertas. Eso es todo lo que hicimos, que es el modelo este que está acá, precisamente. Fíjense que tienen las compuertas en algún punto, como se llama, están conectadas. Entonces, como ya hablamos mucho de SCR, ¿qué pasa si tenemos dos SCR conectados en ese sentido? Ustedes fíjense de que las curvas van a ser exactamente las mismas. Fíjense que nosotros en un primer momento analizamos lo que es esta curva que está acá. Ahora en realidad se replican las curvas. Como puede conducir en los dos sentidos ahora, obviamente la curva de conducción del TRIAC va a ser, una va a ser, digamos, en esta zona y la otra en esta. Pero fíjense que lo mismo. Acá estaban las corrientes de mantenimiento. En realidad estaban estos voltajes que van disminuyendo en función de las corrientes de gate. O sea, es un SCR, o mejor dicho, son dos SCR básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que es prácticamente lo mismo. Ahora, fíjense, si nosotros tenemos ese circuito que está ahí, fíjense que este es el mismo circuito con el SCR. ¿Se acuerdan que nosotros acá teníamos un diodo y acá teníamos en realidad el SCR, que es el que yo me detuve a explicarle a ustedes? ¿Sí? En lugar de eso, en realidad, ahora lo que tenemos es de que ahora tenemos el DIAC y tenemos el TRIAC. O sea que el trabajo que hacía el SCR en un solo sentido, que es el circuito que yo expliqué hace 5 minutos, un poco más, es el mismo circuito que yo tengo acá. Solo que lo que voy a obtener acá es de que lo que antes el SCR hacía en un solo sentido, ahora lo vamos a ver básicamente en dos. ¿Sí? Entonces fíjense en que lo que más o menos vemos acá, bueno, este no es el mejor gráfico del mundo, pero acá nosotros es como que tenemos una fuente de tensión. En un momento nosotros vamos a ver que esto va a ser más o menos así, va a intentar imponer una corriente en este sentido, y fíjense en que esto se va a transformar o va a ser como un DIAC que trabaja, digamos, en esta situación. Cuando ahora tengamos la fuente donde tenemos menos más, este va a intentar imponer una corriente en este sentido, y ahora el SCR va a trabajar de esta forma. ¿Sí? Ahora, el ángulo de disparo va a ser más importante, porque antes nosotros teníamos un diodo donde el voltaje este era muy chiquitito, que era 0,7 aproximadamente, y ahora en realidad nosotros tenemos un DIAC. La diferencia potencial, este va a ser aproximadamente 30 voltios para llegar a disparar. ¿Sí? Entonces fíjense en que va a ser un valor mayor. Entonces fíjense en, bueno, más allá de esto, si nosotros, hagan en cuenta que no vemos esto, ¿sí? Para que no se asusten. Esto en cuenta que no lo vemos. Pero si vemos el circuito anterior, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes fíjense en que este va a ser, nosotros tenemos el BDX acá,
O sea, esta es la diferencia potencial a la cual el SCR se dispara. Perdón, el TRIAC se dispara. Entonces nosotros teníamos inicialmente acá tenemos la diferencia potencial del capacitor. Entonces fíjense, cuando la diferencia potencial del capacitor llega a lo que es el voltaje de disparo, se dispara acá. ¿Sí? Se dispara ahí. Y este sería lo que sería la diferencia potencial que está conduciendo. Acá obviamente que se para, ustedes fíjense de que acá el capacitor vuelve a tocar, porque ahora fíjense que conduce en los dos sentidos. ¿Sí? Acá tenemos también, tenemos un B de X en el lado negativo. O sea, fíjense que lo único que está ocurriendo acá es de que la cosa pasa en los dos ciclos, digamos, ¿sí? Entonces fíjense que acá la diferencia potencial del capacitor también se llega a disparar, digamos, acá en esta zona. Entonces, fíjense que se dispara acá. Y esta es la diferencia potencial que obviamente se va a aplicar en la carga, ¿sí? O sea que lo mismo que pasó, digamos, anteriormente lo estamos explicando acá. ¿Cuál es? Y ahora sí, ya que nos damos cuenta que sucede en ambos sentidos, fíjense, lo único que tienen que tener en cuenta de este circuito que está acá, ustedes fíjense que nosotros teníamos, vamos a suponer que este no existe acá tenemos la carga, acá tenemos la resistencia, acá tenemos el capacitor, y esto, vamos a suponer que esto no está de alto. Entonces esto va directamente al diac. Entonces ahí tenemos el circuito RC. Recordemos que si nosotros tenemos un circuito RC, la diferencia potencial entre el capacitor y la fuente se pueden desfasar aproximadamente 90 grados. Ya que 90 grados, quizá un poquito más, va a ser lo que sería el ángulo de disparo. Que el ángulo de disparo era este que estaba acá. Este alfa era el ángulo de disparo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes fíjense que los 90 está acá, digamos. ¿Qué pasa si yo quiero más grados? ¿Sí? Para eso, agrega una resistencia más y un capacitor más. Esto no lo vamos a resolver, pero en realidad es para que ustedes entiendan de que si yo quiero que este ángulo de disparo crezca más allá de los 90 grados como está acá, se agrega una resistencia y un capacitor más. Y el efecto que tiene, efectivamente, es que el ángulo de disparo, digamos, sea aún mayor. Obviamente que si yo comienzo volviendo de nuevo, olvidándome de este capacitor y olvidándome de esa resistencia, si yo vuelvo otra vez a lo que sería la resistencia, ustedes fíjense que yo puedo variar la resistencia. Cuando varío la resistencia, ¿qué es lo que varío? El ángulo de fasaje. Entonces fíjense que acá nuevamente yo obtengo lo que sería B de X acá en esta zona. ¿Sí? En esta zona obtengo B de X. Fíjense que si varío el ángulo de desfasaje, ¿qué es lo que pasa? Acá está, esta sería la tensión del capacitor. Entonces fíjense que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega a este punto y en ese punto se dispara. ¿Sí? Fíjense que acá se dispara y esta es la porción de diferencia potencial que le va a llegar a lo que sería la carga. Lo mismo pasa acá. Acá se dispara de esta zona. Y por lo tanto, con esto estoy variando lo que es la porción de diferencia potencial que le llega. Ya vimos que varía la potencia, por eso hice los cálculos de la potencia. Bueno,
era otro problema, pero van viendo de que en realidad va variando la potencia. Y por lo tanto, digamos, yo puedo regular lo que es la potencia, digamos, de un dispositivo que está conectado en corriente alterna, ¿sí? Bueno, ahí tienen la bibliografía de donde saqué más o menos las cosas. Y yo esta clase se la subo, digamos, en media hora, ¿sí? ¿Quedó alguna duda de esto? Si no quedó alguna duda. Profe. Sí. ¿Cuál sería la función del DIAC en el circuito último? Claro, el DIAC sería más o menos lo mismo que en realidad, acordate de que nosotros lo que hacemos acá, el DIAC, vos fíjate que la corriente por la compuerta, ¿sí? O sea, me va a producir obviamente una circulación de corriente, digamos, entre lo que es la compuerta y obviamente lo que es el circuito que está en el capacitor, ¿sí? Entonces, en algún punto me permite eso. Acá ya no tenemos lo que sería básicamente lo que sería el diodo. El diodo vendría a ser reemplazado por el IAC, solo que en este caso el IAC lo que va a tener es que se va a disparar a los 30 voltios. Y me permite la circulación de corriente, digamos, en algún punto, ¿sí? Acá entre lo que sería la compuerta y lo que sería, digamos, el C que está ahí, ¿sí? En un sentido o en otro, básicamente. ¿Se modifica el BX? Claro, se modifica, porque ahora vos fíjate que vos tenés entre la compuerta vos fíjate que ahora vos tenés que básicamente vos fíjate que entre este punto y este punto vos básicamente tenés que superar ahora unos 30 voltios, o sea que aproximadamente, antes para disparar el diodo era cerca de 1 voltio, ahora tenés 30. O sea que en realidad cuando el BC comience a crecer, seguramente este BDX va a ser aproximadamente 30 voltios. ¿Sí? Y acá se va a producir recién la conducción. Antes teníamos que el BX era prácticamente 1. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, bueno, entonces, no sé si está el ingeniero Salón ahí, que yo lo había visto. A ver si estaba. Pero bueno, ya saben, lo que vamos a hacer entonces va a ser lo siguiente, ya para cerrar todo esto. Lo que... Hola. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sí, sí estoy por acá. Sí, no, lo que habíamos charlado en un primer principio, yo esto no lo había terminado de hablar con vos, pero lo que habíamos quedado con ellos es de que este viernes vamos a hacer una evaluación por tema a las 9 de la noche. Más que nada, lo que a mí me importaba era ver la forma que vamos a evaluar, digamos. En teoría, el 27, o sea, la semana que viene, sé que deberíamos tener el primer parcial, el jueves de la semana que viene. Lo que yo me terminé, digamos, viendo es de que no se podía ingresar a la facultad, digamos, en estos días, y yo no sé si va a poder ingresar a la facultad la otra semana, digamos, ¿no?
Entonces, lo que estamos viendo es de que la evaluación por tema esta va a servir para probablemente evaluar, digamos, a ellos, porque habíamos dejado la puerta abierta de que si era presencial o no, digamos. Si en la facultad no nos permiten pasar o algo, lo más probable es que sea también por Moodle, digamos, la evaluación. Entonces, en teoría, el parcial va a ser entonces la otra semana y prácticamente un 90%, digamos, de que sea por Moodle, digamos, ¿sí? Salvo de que cambien las condiciones y no dejen entrar, pero en un principio sería así. Ok. Bueno, dejamos aquí nomás, ¿sí? Yo ya les subo la clase y ya se preparan como para rendir, digamos, la otra semana, ¿sí? Ve, el viernes para hacer esa prueba y seguramente la otra semana el parcial, aparentemente de la misma forma, entiendo, digamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.